Señor, gracias por todo lo que has hecho en nosotros, a través de esta iglesia, por todo lo que vas a seguir haciendo, no solamente aquí en Oxnard, sino también en México a través de Ben Yosef. Señor, tal como dijo nuestra hermana Sahara, no hay mejor lugar que estar a tus pies. Y queremos en este momento sentarnos, postrarnos en tu presencia para que nos hables. Y todos decimos en este momento, heme aquí, Señor. Habla que tu siervo escucha. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 3, vamos a comenzar ahí con el verso 5 y dice así la palabra del Señor. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y nos detenemos aquí. Quiero que veamos cómo dice la Nueva Versión Internacional el verso 5. Dice de la siguiente manera, y quiero que está en pantalla. Sí, ahí está. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Pero quiero que te enfoques en esas primeras dos palabras, por tanto. Ya que Pablo en el capítulo 1, en el capítulo 2 y parte del capítulo 3 ya nos ha mostrado lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ya que hemos muerto con Cristo, ya que hemos resucitado con Cristo, ya que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Pablo dice, iglesia, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dios ya hizo esto por nosotros. Ahora Pablo dice, ya que Dios hizo esto, ahora ustedes tienen que hacer esto. ¿Sí? Tenemos que responder a lo que Dios ya hizo por el mundo, por nosotros en particular, y dice hacer morir. Esas dos palabras significan precisamente eso, hacer morir. Dice, haz morir, mata lo terrenal que se encuentra en ti. La Biblia de las Américas dice lo siguiente, y lo van a ver en pantalla, dice, considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. La palabra morir es un verbo, es un imperativo, es una acción que tú y yo tenemos que tomarla decisivamente, ¿sí? Y es una decisión continua, lo hacemos todos los días de nuestra vida. Cada vez que tú y yo nos levantamos, cada mañana tenemos que hacer morir nuestra carne, matar los deseos de nuestros miembros, del cuerpo, que constantemente está en una búsqueda de gratificar esta carne, este cuerpo, ¿sí? Pablo dice, hagan morir eso, hagan morir lo terrenal. Y esto es un contraste de lo que vimos el domingo pasado concerniente a la exhortación de Pablo de que estuviéramos buscando las cosas de arriba, de mantener la mira en las cosas de arriba. Debemos hacer morir lo terrenal, o como dice en el verso 9 que vamos a ver en un momento, hacer morir el viejo hombre. Segunda de Corintios capítulo 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo nos da una lista de pecados que dominan nuestro viejo hombre. Y quiero que notemos que esta lista que nos da Pablo es una lista de pecados que parecen primordialmente pecados sensuales, que buscan siempre gratificar el yo, nuestra carne. Y eso es bien importante. Entonces, fornicación es la primera que se menciona, ¿no? Esto es bien sencillo, no se necesita una explicación concerniente a esto. Fornicación básicamente es toda relación sexual que se lleva a cabo fuera del matrimonio. No importa si es hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, cualquier relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. Es la palabra pornea, que se traduce también como prostitución, pero repito, toda inmoralidad sexual. Después dice impureza. La palabra impureza es bien interesante y te voy a invitar a que vayas a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1. Nomás que váyanse rápido. Primera de Juan capítulo 1. Déjenme saber cuando estén ahí. Primera de Juan capítulo 1. ¿Están ahí? Dice el verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Todos se saben ese verso, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, todos vamos a pecar, todos hemos pecado, vamos a continuar pecando. Esta es una bendición para nosotros, para el Hijo de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra limpiarnos es la palabra, en inglés se llama catharize. Y así se dice en el original, en el griego. Y básicamente yo no sé cuántos de ustedes han estado en una cirugía donde no puedes ir al baño y entonces te meten una manguerita para que puedas hacer del baño. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, lo que dijo ella. Yo la conozco como una sonda, ¿no? Estás en el hospital, te tienen que poner una sonda porque no puedes hacer del baño, entonces te meten este tubito, esta sonda, ¿y qué es lo que está haciendo? Está sacando esas toxinas, esa inmundicia que hay dentro de ti y obviamente dentro de mí, ¿no? Es lo que significa esta palabra aquí. Una vez más, ¿sí? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Es lo que hace Dios, porque es fiel y es justo. Pero si regresamos a Colosenses, ahí dice impureza, ¿no? Cuando tú no le pides perdón a Dios y te pones a cuentas con Él, esa impureza, esas toxinas siguen dentro de ti. Y por eso Pablo nos está diciendo, nos está exhortando que tenemos que sacar, limpiarnos de toda fornicación, impureza, que es inmundicia. Dice, pasiones desordenadas, bajas pasiones, dice la NTV, malos deseos. Todo lo que llega a tu mente concerniente a los deseos o codiciar cosas que no tienen valor, cosas sexuales, cosas indignas, depravadas. Y repito, lo he mencionado en el pasado, tantas cosas que entran a nuestra mente que nos da mucha vergüenza no reconocerlas, ¿no? Avaricia, que es idolatría, codiciar cosas que no nos benefician y que no le agradan a Dios, que es idolatría porque no estamos buscando las cosas de arriba como vimos el domingo pasado. Y Pablo dice, a causa de estos pecados la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y la palabra viene, quiero que veas ahí, está en el tiempo presente, que nos indica de que la ira de Dios ya llegó. La ira de Dios ya está sobre este mundo. Y fíjate lo que dijo Jesús. Juan capítulo 3, verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios ya está sobre muchas personas que día tras día siguen rechazando su amor, su gracia, su misericordia, su perdón. Y obviamente la ira de Dios se va a llegar a su cumplimiento total. Eso lo vemos en Romanos capítulo 2, verso 5. Pero vamos a continuar. Y dice ahí en el verso 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pablo ahora le dice a los colosenses y nos dice a nosotros, dejad también vosotros todas estas cosas. Quiero llamar tu atención a la palabra dejad. Y entonces, no quiero sonar religioso, simplemente quiero que nosotros entendamos esto, porque en el español no vamos a entender esto solamente en el original. Y entonces la palabra aquí dejad, obviamente es un verbo, es un imperativo, pero en inglés se le dice, esto fue escrito en la media voz. Y entonces, ¿qué significa eso? Lo que Pablo está diciendo es de que esto lo tenemos que hacer ya. Es un verbo, una acción y continuamente, pero cuando dice en el original que está en la media voz, eso significa de que tú solamente participas de esto. Tú no lo haces completamente. Es en conjunto de poner tu parte y confiar en Dios para que Dios siga trabajando a través de tu vida. Porque yo no sé cuántos de ustedes, por más ganas que le han echado, tal vez no han podido cambiar su vida. Necesitamos de Dios. Necesitamos llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo tengo un hábito que no puedo dejar. Soy un adicto a la pornografía.
pero ya no quiero vivir de esta manera, no te quiero ser infiel, quiero serte fiel, quiero vivir una vida pura, pero ayúdame. Y te vas a dar cuenta de que Dios empieza a obrar a través de tu esfuerzo, tu entrega y a través de su poder. Entonces, es lo que significa esto. Entramos en conjunto con lo que Dios está haciendo. La palabra dejar significa poner lejos, separar, alejar, desechar. ¿Hay corredores aquí? ¿Nadie corre? Nadie, híjole, soy el único. Ok, alguien que trabaje en el campo, en la construcción. Bueno, un ejemplo, cuando, ya que nadie, ahí les va. Cuando yo estaba en la prepa, yo jugué fútbol americano. Aquí está mi compa y me va a entender perfectamente. Entonces, cuando yo jugaba en la prepa, salíamos a la última clase a eso de las 2 de la tarde y nos quedábamos entrenando como desde las 2, a veces hasta las 5 o 6 de la tarde. Y entonces te hacían trabajar como no te puedes imaginar. Yo creo en ese periodo sudábamos, o sea, yo digo como cerdos, ¿no? Pero los cerdos no sudan. Pero, o sea, porque los cerdos apestan, ¿no? Yo creo por eso hacen ese ejemplo. Entonces sudábamos horrible. Y entonces ya que terminábamos, regresábamos a donde nos bañábamos, pero curioso porque a esa edad nadie se bañaba. ¿Sí? Yo iba y me bañaba y pues era el único que se bañaba. Y ese, no sé cómo se dice locker room. ¿Saben lo que es un locker room, no? Donde apestaba. ¿Por qué? Porque todos estos chavillos no se bañaban en toda la semana. Usaban los mismos calzoncillos, te tenías que poner unos protectores, las camisas, o sea, apestaba, como no te puedes imaginar. Para los que trabajan duro, cuando tú llegas a casa cansado y llegas y ves a tu esposa y le quieres dar un besito y se te queda viendo así como con asco, te está comunicando algo, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Si no agarras la onda, te va a ir mal, ¿no? Pero ¿qué es lo que haces? Dejas, pones lejos de ti, alejas de ti, desechas de ti, quitas esa ropa apestosa, hedionda, te desvistes. Te desvistes. Arrojas esa ropa sucia de ti. Fíjate lo que dice Pablo. Romanos 13, verso 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo nos da otra lista de ropa sucia que debemos dejar, que debemos quitarnos, que debemos desvestirnos y alejar de nosotros. Y dice ira, que básicamente es una pasión violenta, una actitud crónica y latente. La ira está escondida dentro de nosotros, no la vemos y de repente explota y sale. Y Pablo dice, desvístete de esa ira, desvístete de enojo, que es explosividad, arrebatos de ira, malicia, básicamente es depravación, maldad, blasfemia, habla de criticar. En sí esa palabra se traduce simplemente como calumnia. Hay personas que están levantando falsos constantemente de ti o dentro de la iglesia, es lo que es blasfemia, palabras deshonestas, dice Pablo, de vuestra boca, hablar mentiras, hablar para herir, para avergonzar. La Nueva Versión Internacional dice obscenidades. Entonces Pablo nos da esta lista y dice, ok, tú tienes una parte juntamente con Dios de desvestirte del viejo hombre y quitar esto de ti. En el verso 9 Pablo agrega la mentira y dice, no mintáis los unos a los otros. Obviamente los colosenses tenían un problema, ¿no? Y tenían un problema con la mentira. Esta semana compartí una foto y yo pensé que estaba compartiendo la foto tal como la vi en redes sociales y la compartió un pastor, el pastor de Cuernavaca, de Capilla Calvario o Semilla Cuernavaca. Y entonces yo la compartí y la única foto que salió en mi portada fue eso.
Y el viernes estuve hablando de que estamos viviendo en una cultura que ahora sí abraza la mentira, ¿no? No quieren la verdad. Y entonces tú ves esa foto y parece que esta mujer está descolgada de un edificio, ¿no? Y entonces el pastor Jaime Fott dijo, perspectiva, el mundo está de cabeza y las escrituras nos muestran el mundo al revés. Pero si ves bien, tú vas a ver eso y parece que una mujer está ahí descolgada de un edificio. Pero mira la otra foto, si la ves de lado, esto es lo que vas a ver. Está acostadita en una banqueta. ¿Sí lo ven o no? Afirmación. Todo cristiano, si tú eres hijo de Dios, tú eres un discípulo de Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida. ¿Qué más dijo? Yo soy la verdad. Entonces tú y yo tenemos que hablar con la verdad, tenemos que vivir en la verdad, tenemos que seguir la verdad. Pablo le dijo lo siguiente a los Efesios, Efesios 4, verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo nos ha enseñado unas tremendas verdades, obviamente para el cristiano, ¿no? Para el Hijo de Dios. Y ya hemos visto de que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad, vivir en pureza sexual. Tenemos que vivir con una actitud correcta en lo que concierne el dinero, las cosas materiales, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada. Pero también tenemos que vivir en amor los unos a los otros. En pocas palabras, nos tenemos que llevar bien, ¿no? Y a veces eso es difícil dentro de una familia, en una relación entre esposo y esposa, entre un padre, un hijo, una madre, un hijo o hija, cuánto más aquí en la iglesia. Pero la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, Dios es amor, yo soy amor, vivan en amor, llévense en bien. En el verso 10 Pablo continúa y dice lo siguiente, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ya que nos quitamos ese ropaje apestoso, sucio, pecaminoso, hediondo, ahora Pablo dice, revístanse. O sea, no es cuestión de desvestirnos y quedarnos desnudos, ahora nos tenemos que vestir con otro ropaje. Y aquí Pablo habla del hombre nuevo. Y ese hombre nuevo habla del nuevo nacimiento, que también algunos lo conocen como la regeneración, ¿no? La verdad yo no sé cómo sucede esto. Lo cierto es de que si tú eres un hijo de Dios, tú ya pasaste por eso, donde tu vida era un caos, un desastre, pero se te habló de Jesús, se te habló de su amor, lo que Él hizo por ti, y tú un día te rendiste, te entregaste completamente a Él y algo pasó dentro de ti. Sí, donde tu vida empezó a cambiar, tus gustos empezaron a cambiar, donde dentro de ti ahora había una pasión por conocer más a Jesús. Eso es regeneración, es el nuevo nacimiento. ¿Cómo sucede? No sé, pero sucede. Jesús dijo lo siguiente en Juan 3:3, dice, de cierto os digo, o te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ya vimos 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios no nos deja como nos encontró, con cada día que va pasando nos va cambiando, nos va transformando más y más a la imagen de Jesús. Entonces por eso siempre digo que si no hay un cambio en ti, hay algo mal. Si tú tienes una relación consistente con Jesús, Él te va a transformar. Este nuevo hombre se va renovando, dice Pablo, hasta el conocimiento pleno. Y esta renovación toma lugar cuando hacemos precisamente lo que acabo de mencionar, de estar en relación con Jesús. Ser cristiano significa mucho más que simplemente llegar a un edificio y escuchar la palabra de Dios. Eso es parte de eso. Pero lo importante es de que tú día tras día, de lunes a domingo, tú tengas una relación íntima y personal con Jesús en tu casa. Allí es donde tú eres alimentado, no aquí en la iglesia. Muchos ven
la iglesia como un Starbucks, como un McDonald's, donde vas a llegar una vez a la semana y vas a recibir un Happy Meal o una combinación donde te vas a quedar llenito y después pasas el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado con mucha hambre y ya vienes y te atacas. No, o sea, tú te tienes que atacar en tu propia casa, conocerlo. Y es ese conocimiento, esa intimidad, esa relación que te va a transformar. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este cuerpo se va acabando. Si no te diste cuenta, ya, no sé, ya empiezas a notar de que ya tienes más canas, más arrugas. Por más ejercicio que tú trates de hacer, la pancita como que ya no te quiere bajar. Te duele el cuerpo, los músculos, la vista tal vez ya te está fallando, el oír. Este cuerpo se está desgastando con cada día que pasa. Pero dice Pablo aquí, el interior no obstante se renueva de día en día. La pregunta es, ¿cómo se renueva? Bueno, Romanos 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 4, verso 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en esta nueva vida en Cristo, Pablo nos está diciendo, bueno, déjame retroceder. Si tú quieres cambiar tu vida, cambia tu forma de pensar. ¿Cómo cambias tu forma de pensar? Metiéndole la palabra, metiéndole esa verdad. Y conforme tú le vas metiendo esa palabra, esa verdad, todo lo que tú ya tenías programado ahí por 10, 20, 30 años empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque estás renovando tu mente. ¿Con qué? Con la verdad, con la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo Pablo. Y en este nuevo hombre, en esta nueva mujer, si tú has nacido de nuevo, fíjate lo que está diciendo Pablo. En esta nueva vida en Cristo ya no existen clases. Solo el pecado nos descalifica de la salvación. Lamentablemente dentro de la iglesia como que uno se deja llevar por distintas clases, ¿sí? Los ricos, los pobres. Esto era un gran problema en la iglesia en el tiempo de Pablo. Pero aquí estamos viendo, repito, solo el pecado nos descalifica de la salvación. En Cristo ya no hay razas. ¿Sí? Dice ahí Pablo, ya no hay griego ni judío. Esto es bien importante para nosotros, en particular el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos de ustedes han visto un movimiento, en especial de parte de los jóvenes, con este movimiento de Black Lives Matter, ¿no? ¿Sí? Hay tantas personas dentro de la iglesia que están siguiendo este movimiento que según a favor de los morenitos, pero déjame decirte, esta organización es una organización racista y no toman el tiempo para investigar qué es lo que cree. Este movimiento quiere destruir a la familia como Dios la construyó, como Dios la creó. Y aquí nos está diciendo Pablo de que en el cristianismo, ya que tú estás en Cristo, ya no existen razas. Y obviamente las reconocemos, ¿no? Aquí hay personas de Honduras, de México, de El Salvador, ¿sí? Pero en Cristo todo cambia. Aquí dice Pablo, ya no hay raza, ya no hay griego ni judío. Dice, tampoco ya no importa la religión, porque ahí dice, ni circuncisión ni incircuncisión. En Cristo ya no hay cultura. Y menciona ahí al bárbaro ni escita. Y esto es bien interesante porque si estudias esta porción te das cuenta de lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no? Aquí tienes estos escitas. Estos escitas eran bien reconocidos en el tiempo de los romanos, como los escitas no eran muy inteligentes. No solamente en su forma de pensar, en su cerebro, pero también en su cultura. Y entonces eran reconocidos como feroces en el campo de batalla. Y entonces ellos descienden y llegan a la región de Israel y se van hasta el sur, hasta la frontera de Egipto. De ahí se regresan y se establecen en la parte central de Israel, en la parte que conocemos como Meguido. Y allí llegan a la ciudad
que la vimos el viernes, no, llegan a una ciudad que se llama Betzán. Esa ciudad fue donde cuando el rey Saúl murió con sus hijos, los filisteos agarran los cuerpos del rey Saúl y de sus hijos y los cuelgan en los muros de Betzán. Llegan los escitas y toman control de esta área y le cambian el nombre de Betzán a Esquitópolis. Y entonces estos escitas eran tremendos. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo nos está diciendo de que estos escitas que eran reconocidos por su crueldad, que hicieron cosas inimaginables, extranjeros, bárbaros, ahora ellos han sido transformados por el Evangelio. Estas personas que tal vez tú conoces, que dices, esta persona jamás podrá ser transformada por Cristo. Estos eran los escitas y Pablo dice, estos han sido transformados por el Evangelio. También dice que no hay clase económica, dice siervo ni libre. Y a veces despreciamos a las personas, decimos humilde, ¿no? Pablo dice, no hagan eso, porque en el cristianismo no existe libre ni esclavo. Y qué mejor ejemplo, no sé si recuerdas cuando empezamos este libro, mencioné concerniente a Onésimo, ese esclavo que le pertenecía a Filemón. Y Onésimo se había huido como esclavo, llega a Roma, se topa con Pablo, Pablo le menciona o le comparte el evangelio, las buenas nuevas, y se hace cristiano, se hace hijo de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que hace Onésimo? Pablo le da la carta de los Colosenses y dice, regresa a Colosas, entrega esa carta, regresa a tu Señor, a tu amo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? De que lo que dice Pablo, donde dice, ya no hay libre ni esclavo, o siervo ni libre, es un perfecto ejemplo aquí de que este esclavo ya regresa cristiano, una nueva criatura, y va y presenta esta carta que ha cambiado las vidas literalmente de millones de personas. Increíble. 5 minutos, sí la hacemos. Verso 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjate cómo dice el verso 12, vestíos. Ya se nos habló concerniente al desvestirnos, no nos queremos quedar desnudos, queremos revestirnos. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Y continúa, quiero leerles cómo dice este verso 12 en la Biblia de las Américas. Y dice de la siguiente manera, esa es. Dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos, ya te da el ejemplo, ¿no? Fíjate lo que está diciendo Pablo, porque hay una gran diferencia de cómo lo pone la Reina Valera 60 a cómo lo pone la Biblia de las Américas. Aquí te dice entonces, en la Biblia de las Américas, entonces. Pablo está diciendo, ya que ustedes han nacido de nuevo, que significa de que ahora en Cristo ustedes han sido escogidos. Hay 3 cosas que dice Pablo acerca de ti y de mí, del Hijo de Dios, del cristiano. Tú has sido escogido, tú has sido santificado y eres amado. ¿Por qué te escogió Dios? Yo no sé. ¿Por qué me escogió a mí? No sé. Pero si vamos a Efesios, ahí nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero a Dios le plació escogernos conociendo cómo éramos. Y también nos santificó, somos santos. Dios no solamente nos escogió, sino que nos santificó, nos apartó para servirle. Y todos tenemos un diferente llamado. En esta noche hemos visto la vida de Ben Yosef. Dios lo ha escogido, lo ha llamado para ser un pastor, no aquí en Estados Unidos, en México. Pero también Dios nos amó. Entonces nunca olvides quién eres en Cristo. Y este es el problema en las vidas de muchas personas, porque
Hay personas que tienen un pasado, todos tenemos un pasado. Y muchas personas se identifican con lo que sucedió en el pasado y viven su vida al día de hoy de acuerdo a ese evento, a esa tragedia. Yo siempre he dicho de que nuestro pasado nos explica, pero no nos define. Y muchas personas viven de acuerdo a lo que sucedió hace muchos años. Abusos, traiciones, divorcios, lo que sea. Tú no eres una víctima. Tú eres un hijo de Dios. Y aquí vemos de que el Hijo de Dios fue escogido, fue santificado y fue amado. Bien importante. Y entonces vemos de que Dios quiere que nos vistamos como escogidos de Dios. Primera de Pedro, la tenemos en la pantalla. Primera de Pedro, ¿están ahí? Aquí ya vamos a cerrar, entonces vamos a leer todas estas porciones. Primera de Pedro capítulo 2. Y aquí habla sobre nuestra identidad, ¿no? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo también somos amados, ¿no? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vayan a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 4, perdón. ¿Sí está en la pantalla? Sí. ¿Están ahí? Voy a esperar para que todos lleguen aquí. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Están ahí? Verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y si te fijas en el verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, porque Él hizo esto, porque Dios nos escogió, porque Dios nos santificó, porque Dios nos amó, Pablo dice, ahora vístanse de entrañable misericordia, de compasión. Muestren a su prójimo denle a su prójimo lo que su prójimo no merece. Eso es misericordia. ¿Sí? Vístanse de benignidad, de benevolencia, de humildad. Humildad simplemente es tener una actitud honesta de ti mismo. No te creas más de lo que eres. Mansedumbre, considera a tu prójimo como mayor que tú, superior a ti. Paciencia, autocontrol. Entonces, me encanta lo que dice también al final de que tenemos que soportarnos unos a otros. Hay personas que no quieren hacer esto. En particular en el matrimonio, ¿no? O sea, a veces como que lo hacemos porque no tenemos una opción. Pero no queremos hacerlo con esa actitud, lo queremos hacer en obediencia a lo que Dios nos manda, ¿no? Pero ahí dice, debemos soportarnos unos a otros, tolerarnos unos a otros, poniendo en práctica las actitudes que aquí ya Pablo nos mencionó, pero también perdonarnos unos a otros. Y quiero terminar en esta noche con esto, ¿no? Porque esto es bien importante. Creo que nos parecemos más a Dios cuando perdonamos. Porque ponte a pensar todo lo que Dios te ha perdonado a ti. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Pablo dice, de la manera que Cristo os perdonó. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Dice, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pregúntate, ¿cómo te perdonó a ti Dios? Tú regresa a los días antes de Cristo, a esos días donde tú vivías sin Cristo, donde tú vivías a tu manera. Lo único que querías es agradarte a ti, buscar tus placeres. Cuando tú no considerabas a Dios, ¿cómo se vio el amor de Dios sobre tu vida? ¿Cómo se vio el perdón de Dios sobre tu vida? De esa manera es la manera que tú debes perdonar. Mateo 6, verso 12 dice, y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Hijo de Dios tiene que perdonar. Verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús nos manda a perdonar. Corremos mucho peligro cuando no perdonamos. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo va a retornar al amor. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Corintios 13, verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vístete de amor. Y yo sé que muchas veces no queremos amar. Muchas veces no queremos amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, por cosas que nos hacen, por cosas que nos dicen, a un hermano en la iglesia. No podemos despreciar el amor y el perdón que Dios nos ha dado. Dios, como nuestro Padre, nos manda a perdonar y amar. Y no amar a nuestra manera. Amar como Él nos amó y nos sigue amando el día de hoy. Padre, te damos gracias por este amor tan lujoso. Como bien ya ha sido expresado, no lo merecemos. No somos dignos de este tipo de amor. No somos dignos de haber sido escogidos, santificados, amados. Pero te ha placido amarnos de esta manera. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a vestirnos bien, de hacer esa parte que nos corresponde a nosotros, de despojarnos, de desvestirnos de este pecado que nos asedia, que apesta, que no te agrada, que no te glorifica, y vestirnos como escogidos de Dios, como amados de Dios, como santificados de Dios. Vestirnos con esa vestimenta de Cristo Jesús, de su justicia. Señor, ayúdanos a hacer lo que nos mandas en esta noche. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, con el propósito de ser más como Jesús, pero también de glorificarte y alcanzar un mundo que se está perdiendo en su maldad y en su rebeldía, Señor. Señor, danos la misericordia, la gracia de poder ser usados aquí en la ciudad de Oxnard. Te pido en este momento que tu Espíritu descienda sobre nosotros, que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de ese denuedo que necesitamos para continuar en este maratón, en esta jornada, Señor, que no ha terminado. Que podamos aprovechar bien el tiempo que nos queda, Señor. Ese es nuestro clamor y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.